Gracias. Primero que todo, quiero manifestar mi agradecimiento por la invitación que me han cursado a estar aquí. En realidad, me ha hecho sentir no solamente muy feliz, sino muy honrado. No pude resistir a aceptarla solo por el honor de estar a la par de don Walter Antillón. Creo que ya eso era suficiente para mí. Y tampoco dejó de sorprenderme el que a un modesto ex juez de provincia lo invitaran a venir aquí a externar algunas manifestaciones sobre lo que hemos escuchado a través de 3 días de magníficas exposiciones. Entonces, para mí es en realidad un honor y una alegría estar acá, como lo es ver viejos amigos que tiempo atrás tenía aquí cuando trabajaba en San José y nuevas caras de exalumnos que nos han acompañado a través de 3 días de, como lo dije, excelentes disertaciones. Dicho eso, no creo que yo pueda ofrecer otra cosa más como un espectador que fui a través de esos 3 días que mis particulares reflexiones sobre lo que escuché. Obviamente lo importante aquí son las conclusiones que cada uno de ustedes saquen, eso es lo fundamental, porque en realidad mis reflexiones, y es lo que yo puedo hacer, compartir cuáles son mis reflexiones de lo que escuché, pero aquí lo importante es qué conclusiones sacan ustedes, por qué estuvieron aquí, qué aprendizaje tomaron. Entonces, esas reflexiones, debo decirlo, que se refieren a lo que he escuchado y he visto aquí y que ofrecen mi visión, mi modesta visión, a través de 35 años en lo que he estado vinculado de una u otra manera con el derecho penal. 35 años en los que me he desempeñado hasta hace poco como funcionario judicial en diferentes puestos, el último de ellos como juez de apelación de sentencia y juez de casación. Lo digo ¿por qué? Porque cada vez que uno ofrece su visión está permeada por su manera de verlo, por su manera de ver las cosas. Igual, a través de esos años también he tenido la fortuna de entrar un tanto más en contacto con el derecho penal, que ha sido, digámoslo así, un amor en mi vida a través de 35 años, y también de participar en algunos procesos de reforma con algunos de los compañeros expositores que aquí han estado, como don Francisco Alanés y don José Manuel Arroyo, procesos de reforma que culminaron en lo que fue el cambio procesal penal. Esa será la visión de mis reflexiones. A eso obedecerá. La primera de ellas, si quisiera ser breve, tiene que ver con el texto que aquí nos ha traído. Porque el texto nos habla de los primeros, digamos, de los antecedentes del régimen nacional socialista. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero debo reconocerlo. Tiempo atrás, cuando escuché esto, lo primero que yo me pregunté es, ¿y qué tiene que ver el nacionalsocialismo con Costa Rica? ¿Cuál es la importancia de eso con nuestra situación actual? Eso me motivó porque fui a escuchar una conferencia que dio el doctor Jovet sobre el tema, para saber qué era eso del nacionalsocialismo y Costa Rica. Yo pensé que eso no tenía nada que ver con la realidad que vivimos. Lo que me sorprendió, y creo que lo noté un tanto en alguna tenue risa del expositor, es que estaba hablando de la situación de Costa Rica. Y me quedé sorprendido, dije, pero es que este hombre no está hablando de la situación del régimen nacional socialista, del gobierno del nacionalsocialismo. Está hablando de lo que está sucediendo en Costa Rica. Eso me llevó a su vez, cuando me sorprendió eso, no sé si a ustedes les sorprendió o están, cuando les hablan del nacionalsocialismo, cuando les hablan de esa situación, ¿qué tiene que ver con nuestro país? Y les digo, a mí me sorprendió que fuera la situación que hoy día estamos viviendo. Entonces, me motivó un tanto más esa charla que escuché al doctor Jovet en averiguar
¿qué había llevado o qué había desencadenado en esa situación que terminó en la culminación de una guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial? Y lo que me sorprendió, que tiene también que ver con la lectura que estamos, que sirve de base aquí, es que los factores que desembocaron en ese régimen no eran propios y exclusivos de ese régimen. No lo eran. Ya estaban presentes tiempo atrás. Y como dijo uno de los expositores, desgraciadamente siguen presentes hoy día. Tendemos a achacarle desde el punto de vista jurídico al positivismo parte de la responsabilidad en la debacle. Desde el punto de vista personal, hay una tendencia a centrarla en el caudillo de ese momento, en Hitler, o a lo sumo en la gente cercana. ¿Por qué? Porque son ellos, pocos, o es el positivismo, los culpables o responsables de lo que sucedió, pero eso no es cierto. Desgraciadamente eso no es cierto, y ese es el problema y el tema que lo hace actual. Es que están hoy día aquí vigentes en cada uno de ustedes. La mayor parte de la gente que tomó esas medidas que nosotros creemos que no seríamos capaces de adoptar, eran gente como ustedes, digámoslo, gente buena. Pero una serie de circunstancias desencadenó lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque aquí en Costa Rica y en otros países, en la España de Franco, en Italia, también se presentaron situaciones similares que condujeron en más o menor medida a regímenes fascistas o a manifestaciones fascistas en nuestro país, y están presentes. Y lo que yo quiero decirles es que están presentes en ustedes. No les estoy acusando de ser fascistas, les estoy diciendo que en el fondo del ser humano, esos factores, como el miedo al extraño, como el temor a lo desconocido, están presentes y desencadenan en cualquier momento en situaciones como la que se vivió bajo el régimen nacional socialista. Sin que podamos decir, y eso es otra de las conclusiones que viene a señalarlo la lectura, que se pueda señalar concretamente una persona o una agente jurídica como responsable de dicha situación. Hoy día vemos, igual que tiempo atrás, que temas como la migración, que creemos que no nos afectan, están aquí en nuestro país. Si nos ponemos a ver, Europa, Estados Unidos se formaron a través de migraciones. Nosotros aquí, todos los que estamos, de una u otra manera, también somos migrantes. Nuestros ancestros no nacieron acá. Creo que lo somos desde el momento en que primero nuestros ancestros empezó a caminar desde África. Sin embargo, hoy día vemos los problemas que hay en Europa con la inmigración, en Estados Unidos con la idea de que debe existir un muro, y Costa Rica no es ajeno a ello, a situaciones de temor al extraño que se dieron en la Alemania nazi. Empezamos a ver grupos de personas que se vienen a establecer en nuestro país, de países vecinos, o otros grupos de personas que transitan nuestro país, y empezamos a ver esas manifestaciones que creemos son propias de otros lugares. Y estas manifestaciones, ¿qué sacan de nosotros?
no siempre sacan el aspecto solidario, la solidaridad. A veces sacan lo peor que tenemos y que está en nosotros, la xenofobia, el temor al extraño, el temor a quien creemos que nos puede excluir, el temor, como escuché hoy leyendo el periódico, un comentario, a esas personas que ocupan gran parte de los recursos del Estado en salud y educación y no son costarricenses. Estamos tan lejanos de la Alemania nazi, al menos de esas manifestaciones, no lo estamos. Hemos estado tan alejados también en otras manifestaciones propias de lo que como la esterilización. En Costa Rica, sin que lo sepamos, se han dado temas de esterilización forzada, y en otros países de Centroamérica como Guatemala han sido hasta más graves todavía. Entonces, esa situación, lo digo, estos particularmente se encuentra presente en nuestro país hoy día, y allí estriba mi primera reflexión. La actualidad de los fenómenos que se dieron en esa época que señalamos como manifestaciones del régimen nazi. Una segunda reflexión, y ya más particular sobre lo que escuché aquí, tiene que ver con algunas de las situaciones que a través de los años de trabajo he ido percibiendo como cambios. Cuando inicié mis estudios, digámoslo así, frases como es preferible que un culpable se encuentre en libertad que un inocente esté preso, el derecho penal es la carta magna del delincuente, o decir que al juez no le incumbe la seguridad ciudadana, solo la aplicación imparcial de la ley, parecían aceptables. Hoy día yo no sé si mencionar esto lo convierta a uno peyorativamente en un garantista o no. Pero el problema, y en eso quiero señalar que una de las cuestiones que me dejó reflexionando fue una pregunta de uno de los oyentes ayer, es el tema del doble discurso. Porque esas frases que yo menciono creo que pueden ser aceptadas por todos nosotros. Pueden ser aceptadas y podemos decir, sí, es preferible que un culpable esté en libertad que un inocente esté preso. Y por eso, cuando hay duda, pues es preferible absolver. Esa frase parece bien, pero el asunto es que es muy fácil decirla. Concretamente, el problema es cuando en la práctica nos enfrentamos como jueces, fiscales, defensores o víctimas a situaciones graves en las que podrías la vigencia de esto implicar la absolutoria de alguien que creemos que merece castigo. Piensen ustedes en el asesino de un familiar, para poner una situación dramática, en la que la única prueba que haya sea derivada de su propia confesión. Porque es que esto me recuerda a un caso cuando yo iniciaba aquí en San José, en que la persona acusada confesó dónde estaba el cuerpo y con qué había matado a la niña, una niña. Y evidentemente no se trataba
ya que se mencionó ayer por don Francisco, del tema del hallazgo inevitable. Si este sujeto, si este acusado no lo decía, jamás se hubiera encontrado el cuerpo por donde estaba y jamás se hubiera encontrado el arma homicida. Y él lo confesó. ¿Significaba eso o no, desde la perspectiva de ustedes, que él era culpable? Probablemente dirían que sí. Ahora, ¿eso implicaba que debía ser condenado? Siendo esa la única prueba que había. Porque es que el tema del doble discurso es lo que decimos y lo que hacemos. Aquí he escuchado críticas de las sentencias de algunos compañeros que han llegado a altos puestos, y les digo, muchos de esos han sido compañeros de trabajo, de estudio, y suscribirían perfectamente estas frases que podemos vincular al garantismo, las suscribirían. Y probablemente ustedes los han escuchado en conferencias pregonando esto. Pero tiene razón quien preguntó ayer, un ex colega de la defensa. El problema aquí es el doble discurso. Y el doble discurso hace daño. Hace daño porque es una especie de vacuna en la que yo llego aquí y digo, sí, estoy a favor del garantismo, estoy a favor de los derechos del imputado, estoy a favor de eso, pero llegado el momento cuando tengo que tomar decisiones, encuentro justificaciones para no hacerlo. Por ejemplo, ayer don Francisco mencionaba un caso famoso que él tuvo, similar a este otro que a mí me sucedió y que también culminaron, se lo digo, hace muchos años en condenas. A pesar de ser la única prueba, culminaron en condenas, porque siempre encontraremos una justificación para ello. El caso de esta prueba, ¿sabe cuál es la justificación? Que se trata de prueba independiente. Eso dijo la Sala Constitucional. Se trata de prueba independiente. Y yo me pregunto, ¿independiente de qué? Porque el tema de independencia se refiere a cuando una prueba puede ser ubicada de otra manera diferente, pero en el caso que tuvo Francisco, o en el caso que yo llevé, o muchos otros casos que pasan ocultos porque no son importantes, si no es por la confesión, no se lograba castigar el hecho. Y sí, señores, sí, claro que eran culpables. Y sí, pónganse en los zapatos de la víctima. Ustedes probablemente, o de un familiar de la víctima, si en casos de homicidio, probablemente ustedes no quisieran que fuera absuelto. Probablemente quisieran que lo mataran. ¿Por qué menciono esto? Por dos temas, porque ya les dije que la mayor parte de gente que en Alemania nazi llevó adelante estas medidas creyendo que seguía la voluntad del líder, era gente buena como ustedes. La mayor parte de compañeros que han tomado esas decisiones y que aquí a veces criticamos, también suscribe esas tesis del garantismo. Y probablemente como juez, a través de operador jurídico en general, a través de 35 años, ¿cuántas veces falté a lo que dije creer? Porque es muy fácil aquí decir lo que uno cree, pero cuando se trata de situaciones como esa, no. Y eso me lleva a lo único que puedo hacer con ustedes, compartir reflexiones a través, porque ayer escuché a Francisco criticar el papel de los jueces, y yo he sido juez por varios años, como ya les he dicho, entonces me sentí un tanto atacado. Es la primera reacción, cuando él dice, los jueces son culpables de la protección de los derechos humanos y son culpables de la vigencia de ciertas tendencias totalitarias. Pero después reflexioné y es cierto, sí somos culpables, difiero en él en que no somos los únicos, pero sí lo somos. Esta manifestación es una. Hay otras, por ejemplo, digámoslo, propias de nuestra idiosincrasia y que están en el código. Ve, el tema de la averiguación de la verdad real, otra excusa excelente para que vuelva a salir en mayor o menor medida rasgos totalitarios en nuestras decisiones.
Entonces, la averiguación de la verdad real, porque un juez costarricense está obligado a averiguar la verdad real. Eso se ha dicho, y yo que participé en el proceso de reforma lo escuché, se ha dicho que es parte de nuestra idiosincrasia. Claro, es parte de nuestra idiosincrasia, entonces ser pequeños dictadores, pero la verdad. Entonces estamos obligados a la averiguación de la verdad real. Entonces el juez puede incluso, cosa que en otros lugares parece una barbaridad, pero aquí parece lo normal, ¿no? Es lo normal, puede pedir prueba para mejor proveer. Los que ya tienen alguna experiencia en lides forenses saben cómo llaman a esa prueba. Porque la prueba para mejor proveer se conoce como prueba para mejor condenar. Porque, se lo digo por experiencia de juez, excepcionalmente un juez pide esa prueba que podría absolver al imputado, pide la que lo puede condenar, pide la que lo puede condenar, no la que lo puede absolver. Entonces volvemos al tema del doble discurso, de lo que yo digo aquí y lo que yo hago, o lo que hacemos, porque para mí sería fácil señalar a mis compañeros. Lo habré hecho yo o no, habré tenido cuidado de no hacerlo, porque aquí veo muchas caras jóvenes que el día de mañana ocuparán puestos como jueces, defensores o fiscales, y tendrán que tomar esas decisiones. Tendrán que decidir sobre esos temas. Cuestiones que también nos alejan y nos permiten de alguna manera infringir los principios que hemos jurado tutelar. Y que hoy día, lo digo con toda sinceridad, me han hecho sentir de alguna manera desubicado por lo que yo aprendí en academia y por lo que hoy día veo como manifestaciones en el foro. El tema de la acusación dinámica. A mí me dijeron que el objeto del juicio es la acusación. Eso me lo dijeron, que el objeto del juicio es la acusación por una razón sencilla de defensa. El imputado tiene que saber de qué le acusan y no se lo pueden variar a través del juicio, salvo en situaciones excepcionales que están previstas en la ley. Eso es lo que a mí me dijeron, eso es lo que está en el código. De pronto escucho que existe algo que se llama acusación dinámica. De verdad que buscándolo en el código, no, pero claro, no hay que ser abogado o codiguero, como dicen. Entonces busquémoslo en la doctrina. Tampoco existe. ¿Qué es acusación dinámica? Que la acusación se puede ir variando a través del juicio. Y yo digo, ¿qué cosas estoy escuchando ahora? ¿Qué es esta nueva invención? Es, como dijo alguien, un derecho penal nuevo para el que no estábamos preparados o para el que no estoy preparado. El tema de la acusación dinámica. El interrogatorio de jueces. Hay una alta presión hoy día en nuestra sociedad que nos dice que el juez es protector de la sociedad. Cuando yo digo que yo no soy protector de la sociedad, y se lo digo a algún ciudadano, me van a decir, usted estuvo, porque ya no soy juez, usted estuvo robándose el salario por muchos años, pero yo no soy protector de la sociedad, pero no estamos desvinculados de la presión social. Entonces los jueces entienden que ellos, y nuevamente vuelve a surgir el tema de la averiguación de la verdad real, ellos deben preguntar para aclarar cuál es la verdad real. Y aquí sucede lo que ayer mencionaba uno de los ponentes. Cuando el juez es fiscal, pues mejor que lo defienda Dios, porque el imputado no tiene nada que hacer. Otra manifestación más del autoritarismo y el doble discurso. El tema del bien jurídico. El tema del bien jurídico lo damos como un presupuesto básico del derecho penal, a pesar de la erosión que hoy día sufre, pero lo damos como presupuesto básico. El tema del bien jurídico. Y con eso también paso al otro problema que
como reflexión. Nosotros hemos dicho que no puede haber delito sin lesión al bien jurídico. La Sala Constitucional lo ha dicho también. Pero qué fácil es pasar por alto eso. Aquí antes se castigaba el libramiento de cheques como delito formal, categoría de origen italiano en la que se entendía que no hacía falta nada más que la realización del acto para que el hecho fuera punible. O sea, que bastaba con realizar un acto descrito en la ley, aunque no afectara bien jurídico, y por lo tanto tenía que ser castigado. Eso es otra manera en la que afectamos los principios que hemos jurado proteger. Pero, y brevemente como reflexión, esto es parte del doble discurso que nosotros tenemos a veces como operadores jurídicos, y también lo digo, ustedes como oyentes, porque llegado al caso concreto tendrán que enfrentarse no con declamar vacíos principios, sino con llevarlos a la práctica en el caso concreto. Y es el momento en el que tendrán que decidir qué es lo que siguen. Si el clamor popular, como se ha dicho aquí, o los principios que como jueces, fiscales o defensores, litigantes, han jurado proteger. Finalmente, para concluir, esto es, por decirlo así, el mea culpa, pero también los jueces recibimos un objeto que es la legislación. Nada más como ejemplo, para mí ha sido un tanto particular, elocuente, la evolución de los delitos económicos. Tradicionalmente en Costa Rica no existían cuantías, o sea, el hurto era hurto, etcétera, etcétera, y no había cuantías. Por razones meramente administrativas se incluyeron cuantías para pasar ciertos asuntos poco graves a jueces unipersonales, jueces penales y algunos a jueces contravencionales. Cuantías que se fijaron primero económicamente y luego con el criterio del salario base. Ello implicaba, para decirlo concretamente, que algunos hurtos eran contravención y por lo tanto la tentativa de hurto de eso era impune, porque la tentativa de una contravención era impune. Curiosamente, de un momento a otro al legislador se le ocurre que eso es inaceptable y que esos hechos tienen que ser castigados como delito. Lo curioso es que lo que no había pasado ante mucho tiempo empieza a suceder cuando empiezan a aflorar aquí los grandes establecimientos comerciales internacionales. Porque no se puede permitir en este país la impunidad. Cuestión que yo creo que cualquiera de ustedes pone en duda, porque la cifra, no solamente tenemos lo que es una cifra negra altísima, sino también, como lo expusieron varios de los que aquí hablaron, me antecedieron, una falta de aplicación de legislación, particularmente en delitos financieros, de cuello blanco, etcétera, etcétera. Pero el legislador nos ofrece eso. Igual agrava los hechos delictivos, ya no cuando eran 3 personas. Antes se necesitaba que la agravación por participación fuera por 3 personas, ahora bastan 2. De igual manera, cuando inicié yo, nos hablaban de las reglas del concurso y nos decían, bueno, y las reglas del concurso material son tales, pero no puede sobrepasar de 25 años de prisión. Pregunta que uno hace, ¿y por qué? Porque la pena debe tener un fin resocializador. Y por eso la pena, nos decían algunos de los que después propusieron, no estuvieron de acuerdo en que estuviese esa pena, ese fin resocializador no puede estar conforme con penas que superen eso. Hoy día la pena en Costa Rica ha subido el doble. Quiero abreviar y decir lo siguiente, volviendo al inicio. Las cuestiones que vemos como antecedentes del régimen nacional socialista están presentes en Costa Rica. El miedo al extraño, el temor a lo que no conocemos,
es algo permanente en cada uno de nosotros. Nosotros queremos ver esto señalándolo como algo propio de los demás. Esto fue culpa de una camarilla, esto es culpa de los inmigrantes, etcétera, etcétera. Eso está en nosotros. Y exigimos penas altas, exigimos castigos ejemplarizantes, probablemente porque queremos exorcizar el hecho de que en cualquier momento nosotros podemos estar sentados en el banquillo. Cualquiera de nosotros es capaz de cometer un hecho delictivo, ya sea atroz o ya sea porque se trata de unos de estos hechos nuevos que ni siquiera exigen afectación del bien jurídico. Entonces, se lo digo, particularmente lo que debemos, y la reflexión con la que concluyo es que no debemos ver en la persona acusada, en la persona diferente, un extraño, es una persona igual que nosotros. Pero vuelvo a decirlo, esas son reflexiones muy rápidamente que señalo. Lo que más me interesa a mí es qué quedó en cada uno de ustedes y qué va a hacer cuando tenga que hacer algo. Eso es lo fundamental. No quiero ser escéptico, quiero ser optimista. Depende de lo que ustedes hagan, porque todos nos enfrentamos a decisiones difíciles y en las que es muy fácil decir aquí, yo propugno, yo creo en tales principios, pero llegado el momento, en el caso concreto, ¿qué van a hacer? Eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que ustedes deben pensar, eso es lo que ustedes tienen que resolver. Y reiterar las gracias por estar aquí, el honor que he tenido al compartir la mesa con los Walter Antillón. Gracias de nuevo.